Bueno, queridos aprendices, entonces continuamos. Lastimosamente se cortó la videoconferencia, se acabó el tiempo y no alcancé a despedirme. Pero para no dejar la información o la temática corta de cómo veníamos y cómo estamos explicando acerca de los adverbios de frecuencia, ya les había indicado a ustedes dónde iban esos adverbios de frecuencia. Sin embargo, vamos a continuar con esto, solamente dando una pequeña, digamos, explicación acá o un refuerzo a lo que ya les he explicado. Muy bien, entonces continuemos esto. Muy bien, entonces lo que les había indicado, primero el sujeto, después el adverbio, después el verbo principal y el complemento, ¿cierto? Mary never eats meat, ¿ok? Después del verbo to be, si el adverbio de frecuencia está acompañado del verbo to be, se coloca después de este. Carmen is always smiling. Ahora, yo no les quería decir eh, acerca del verbo to be, precisamente porque aquí hay un cambio también en la estructura gramatical. Cuando nosotros hablamos Cuando nosotros hablamos del verbo to be y utilizamos los adverbios de frecuencia, el siguiente verbo, es decir, el verbo principal, porque aquí el verbo to be funciona em, como como un verbo, permíteme y recuerdo, no es el verbo principal, sino como auxiliar. Entonces, el siguiente verbo, es decir, el verbo principal va en ing, es decir, esto es un presente continuo. Carmen is always smiling. Esto sucede en el presente. ¿Ok? Carmen is always smiling. Ahora, teniendo en cuenta que el verbo to be, esté acompañado de otro verbo, el otro verbo esté en presente continuo. ¿Ok? Bill was never on time. Esto es un pasado, el was, el were, pero el on time es una expresión de tiempo. Es decir, no es un verbo, no es un verbo. Entonces, en ese orden de ideas, por eso no vemos aquí que está en ing, porque no es un verbo. Continuemos. Carol has never seen the sea. Ahora, aquí tenemos un presente perfecto. Eso le está dando ejemplo en diferentes tiempos verbales. Nosotros en este momento estamos enfocados en el presente simple, ¿ok? Presente simple. Nosotros no hemos visto presente perfecto, sin embargo, esto puede funcionar como una forma para que ustedes vean cómo están funcionando los adverbios de frecuencia en las diferentes estructuras gramaticales o temporales. Carol has never seen the sea. Aquí podemos ver que el never va entre el verbo has y el pasado participio del verbo see, que es el verbo ver. Carol nunca ha visto el mar. No vamos a entrarnos en profundidad a esto ni a explicarlo, simplemente es un ejemplo. Y por último, acá tenemos sometimes I get up very late. I get up very late sometimes. Lo que se le había explicado acerca de sometimes. Sometimes al principio, puede ir en la mitad o puede ir al final. Es decir, puede ir al principio con una coma, puede ir en medio de la oración entre el verbo y el sujeto. I sometimes get up very late. Y por último, I get up very late sometimes. Muy bien. Ok. Hay algunas expresiones de tiempo que ustedes pueden utilizar. El from time to time, el once in a while, and every now and then. Entonces, from time to time, de vez en cuando. Once in a while, de vez en cuando. Y every now and then, que viene siendo de vez en cuando. Ok. From time to time, I go to my parents' house. Once in a while, I call you at work. Every now and then, you sing in the shower. Y como son expresiones temporales o de tiempo, pueden ir al principio o al final de la oración
seguido de una coma. From time to time, comma, I go to my parents' house. Once in a while, comma, I call you at work. Every now and then, comma, you sing in the shower. Or you can say, I go to my parents' house, comma, from time to time. I call you at work, comma, once in a while. You sing in the shower, comma, every now and then. Sin embargo, es poco ortodoxo colocar estas expresiones de tiempo que están aquí al final de la oración. Gramaticalmente es posible, pero es poco ortodoxo. Es ortodoxo, quiero decir. Entonces, es mejor colocarlo siempre estas expresiones como tal de tiempo, estas aquí que estamos viendo, las podemos colocar al principio de la oración. Muy bien. Entonces, esto era lo que les quería indicar acerca de los adverbios de frecuencia. Espero que les haya quedado claro. Es muy sencillo el uso. Entonces, muchísimas gracias y que tengan ustedes un grandioso día. Bye bye.